contentos, Señor, porque hoy tú has tenido misericordia en nuestra vida, Señor. Muchas gracias. Gracias porque podemos adorarte con toda libertad y podemos bendecirte. Hoy sabemos que tú estás en este lugar y has derramado tu gracia, has derramado tu misericordia, y por eso hoy te bendecimos grandemente, Señor. Muchas gracias. Gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, bendito Dios. Aleluya. Gracias, Padre mío. Gracias, Señor. Padre, en esta noche te damos las gracias y agradecemos este momento que nos das de poderte bendecir. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, y hoy estamos, Señor, agradecidos contigo porque nuevamente nos permites que podamos estar aquí para adorarte y para alabarte, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como no están grabando, creo. ¿Sí están grabando? Amén. Vamos a pedirle al Señor por la vida de la mamá del hermano Eri Fernández. Vamos a orar por ella. Ella está en Nicaragua. Vamos a pedir por su vida. Vamos a orar. Parece que no le han dado esperanzas, pero Dios tiene el control. Vamos a orar por ella en el nombre de Cristo Jesús. Padre, en esta noche venimos orando por la mamá del hermano Eri. Ella está, Señor, en Nicaragua, y te rogamos para que en el nombre de Cristo Jesús hagas desaparecer toda fiebre, toda molestia, Padre. Creemos en el milagro, creemos en los milagros, creemos todavía en que tú puedes hacer grandes operaciones, Señor, y por eso estamos rogando por su vida, Padre. Por favor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, lo suplicamos, Señor, y te rogamos que en el nombre de Cristo Jesús tú, Señor, traigas sanidad, traigas una palabra, Señor, a su vida. Por favor, rogamos por su salud, para que ella pueda estar con bien, Padre. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Sana su cuerpo, Señor, por favor, allá donde ella está. Haz llegar tu palabra, Señor, sobre su vida en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. En esta hora pedimos misericordia, pedimos que la auxilies. Igual venimos pidiendo por la vida de nuestro pastor, el hermano Jorge Fuentes. Señor, por favor, levántalo, restáuralo, sosténlo para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, gloria a Dios. Vamos ahora a darles unos anuncios a los hermanos, y uno de los anuncios importantes que yo quisiera hoy trasladarle es que el día sábado que hagamos la actividad allá afuera, quisiéramos que todos los hermanos que van a venir estén pendientes de que ese día vamos a estar ministrando la Santa Cena. No la vamos a hacer el domingo, por la razón de que quisiéramos que estuvieran la gran parte de todos los hermanos, la mayoría de todos los hermanos, porque afuera no hay límite de personas. Entonces, como no hay límite de personas allá en la parte de afuera, entonces todos los hermanos que vengan ese día vamos a participar de la Santa Cena, y no el domingo por los límites que tenemos de personas aquí dentro del santuario. Entonces esté pendiente, hermano, de que todos los hermanos que vayan a venir sepan que ese día vamos a estar ministrando la cena del Señor. Así
Así es que les invitamos a todos. Ya el domingo estaremos aquí con los hermanos de la alabanza, para que todos los que son de la alabanza puedan venir. También los hermanos que ayudan, los hermanos que son ayudas, pueden venir también al culto el día domingo y también el día viernes. Gloria a Dios. Les invitamos a todos los hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Quisiera que abriera su Biblia conmigo, para los hermanos que están en la transmisión o pendientes de la transmisión, en el capítulo número 5 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el verso número 15, capítulo 5 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, y en el verso 15 hay una palabra no es una palabra de exhortación, es una llamativa que el apóstol Pablo hace, y el apóstol Pablo está dando a conocer que hay unos tiempos en que son tiempos de peligrosidad, o son tiempos en los que tenemos que tener cuidado de cómo es que nos estamos encaminando, porque de alguna manera hay personas que pareciera ser, por lo que dice el apóstol Pablo, de que no saben cómo conducirse en estos tiempos, y pareciera ser que la vida no la están llevando a cabo de la manera que debería de ser. Entonces tenemos que ir viendo para que podamos ver de qué manera nos estamos conduciendo, porque si alguien tiene que observar bien los tiempos que estamos viviendo, pues son la iglesia. Entonces el apóstol Pablo dice en esta carta, en el verso 15, dice: por tanto, tengan cuidado de cómo se están conduciendo, o tengan cuidado de cómo andáis. Según la versión de las Américas, tiene una llamativa a la par de estos versos que dice: mirad cuidadosamente. Aunque la versión más original es: tengan cuidado de cómo se andan conduciendo. Entonces ahí dice las dos formas de cómo es que la iglesia puede andar, y cómo es que la iglesia también de alguna manera puede desviarse del camino y ya no andar con cuidado. Entonces en esta parte del verso 15, Pablo dice: tengan cuidado cómo andáis, y luego utiliza una frase que dice: no como insensatos. Y en algunas versiones dice: no como necios, que la palabra insensatos y necios está muy relacionada con el mismo significado. Dice entonces: mirad bien, o mirad con cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios. Y en la parte del verso 16 dice: aprovechando bien el tiempo, porque los tiempos o los días se están redimiendo. En algunas versiones dice: se están reduciendo, y hacer días malos, o porque los días son malos o los tiempos son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Entonces
estas dos frases, que es la que quisiera yo hablarle en esta noche, estas dos frases son muy interesantes que las veamos, porque la frase insensatos, a diferencia de la palabra sabios, pues tiene una diferencia enorme de dos condiciones de una persona, de cómo se puede encontrar la persona. Pero note que Pablo le está hablando a los creyentes, está hablando a los cristianos. Entonces Pablo en este verso utiliza esta frase de insensatos, porque cuando ya uno ve la traducción de esta palabra, la palabra insensatos tiene una traducción muy parecida a la palabra de sabios, en el sentido de que se escriben muy parecidas las palabras en el griego. Entonces, la palabra sabios en el griego, esa palabra se escribe safes, que significa dotados, o la palabra sabios en el tiempo del Señor Jesús. A los sabios les llamaban maestros espirituales en Israel. Entonces me llamó la atención la traducción de la palabra, porque si esa palabra la traducían, o se traduce maestros, en este caso la utilizaban, cuando se usaba la palabra sabios, se utilizaba toda la frase de maestros espirituales. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que nosotros, que somos hijos de la luz, porque toda la parte anterior de los versos 6, 7 en adelante son llamativas, que Pablo le está haciendo a la iglesia, que está siendo un modelo de luz en el mundo. Y entonces Pablo ahora dice a la iglesia, individualmente hablando a cada uno, que miremos cada quien individualmente, cada uno, que veamos cómo andamos personalmente hablando. O sea, yo voy a cuidar de cómo yo ando, de cómo yo me estoy conduciendo, y usted está cuidando de qué manera también se está conduciendo. O sea, que en otras palabras, cada quien debe de ir viendo de qué manera está caminando. O usted puede ir caminando como un maestro, espiritualmente hablando, o puede caminar, como dice la otra parte, como sabio, o puede caminar como insensato o como necio. Ahora, la traducción de esa palabra insensato, la traducción de esa palabra o necio, es una palabra que se escribe asofos. La palabra necio o insensato es la palabra asofos, que se traduce como imprudente. Entonces, podemos caminar en estos días como sabios, como maestros, o podemos ir caminando como imprudentes. Y entonces ahora entiende usted más el pasaje, porque entonces usted y yo vamos a tener que ir viendo que vamos a caminar en estos tiempos, que sabemos que ahora son malos, como sabios o como imprudentes. Entonces, si caminamos como sabios, vamos a entender que estos tiempos nosotros tenemos que de alguna manera convertirnos en maestros de los demás, caminando prudentemente. ¿Por qué? Porque si caminamos con prudencia, nosotros vamos a ver que estos tiempos, porque me llamó mucho la atención la traducción de la Biblia
versión latinoamericana, que es una Biblia católica, sin ofender a los que tal vez nos estén escuchando y que son de alguna otra creencia. Pues esta Biblia, la Biblia latinoamericana, que es una versión muy buena, esa versión dice así, se lo voy a leer exactamente como esa versión dice. Y esa versión dice: examinen con mucho esmero su conducta. No anden como tontos, dice esa versión. A mí me llamó la atención esa versión, porque en esa versión dice, en el verso que estábamos leyendo, el verso 15 en adelante: no anden como tontos, sino como hombres responsables, dice. Eso me llamó la atención la versión. Dice: y aprovechen el tiempo presente, porque los tiempos que vienen, dijo Pablo, van a ser muy malos. Entonces, tenemos que convertirnos en maestros de este tiempo, sabiendo que un maestro es aquel que le puede enseñar a otro, pero tú no le puedes enseñar a otro a caminar bien si tú no andas bien. Amén. O sea que yo voy a ser prudente, voy a caminar bien, voy a poder enseñar a otro a caminar bien si yo también estoy caminando prudentemente. Es decir, me puedo convertir en esa traducción de la palabra safes, que quiere decir maestro espiritualmente, y poderle enseñar a otro a que en este tiempo camine bien, si es que yo también soy prudente. Pero la palabra insensato o necio, que es la palabra asopos, es una palabra que se traduce imprudente. Es decir, en este tiempo, ustedes, amados hermanos, tienen que ir caminando como sabios, como maestros, para enseñar a otros a que ellos también caminen bien. Pero a mí lo que me llamó la atención es que pareciera ser que Pablo, en algunas Biblias de estudio, el apóstol Pablo, los que estudian estos versos, concordaban en que Pablo le estaba llamando a más que todo las cabezas de familia, o a los hombres. Y por eso la traducción de la versión latinoamericana lo traduce de esta manera: examinen con mucho esmero su conducta, no anden como tontos, sino como hombres responsables, aprovechen el tiempo presente, porque los tiempos que vienen son malos. Entonces, ¿qué seremos? ¿Acefos o asofos? Perdón, ¿safes o asofos? Pues yo quisiera ser maestro de los demás, enseñándoles a caminar prudentemente, pero no puedo hacerlo si yo tampoco ando bien. O sea que si usted camina prudentemente y usted es sabio, usted le puede enseñar a los demás y decirle: mire, apártese, y la gente le va a creer a usted, porque usted da testimonio de que anda caminando prudentemente. Ahora, ¿cómo es que Pablo esperaba? ¿Cómo es que Pablo esperaba que los creyentes de aquel tiempo caminaran como maestros prudentemente, o como sabios, de esa manera? Dice Pablo, primero, número uno, aprovechando bien el tiempo. Oye, ¿cómo deberían de ser los maestros, o los que enseñan, o los que están caminando como sabios? Primero, caminando con mucho cuidado, aprovechando bien el tiempo. Ahora, ¿de qué manera hoy en estos días nosotros aprovechamos el tiempo? ¿Qué provecho le estamos sacando al tiempo que estamos viviendo?
Porque ahí dice aprovechando bien el tiempo. Es decir, un maestro, un sapés, un sabio, es aquel que está aprovechando muy bien el tiempo que estamos viviendo. No, dice, no como insensatos. Es decir, vuelve a usar Pablo en esta parte, dice, verso 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Es decir, el insensato puede verse envuelto en un día malo y no saber cómo salir de ahí, porque por imprudencia cayó en esa imprudencia o en ese mover y no se dio cuenta a qué horas fue que lo atrapó el mal, porque no estaba aprovechando bien el tiempo. Usted se imagina, hermano, que si todo el día, usted se imagina que si todo el tiempo estuviéramos en comunión, que si todo el tiempo estuviéramos pidiendo a Dios misericordia, que si la mayor parte del tiempo estuviéramos en contacto con el Señor, que si estuviéramos pendientes siempre de buscar su presencia, ¿usted cree que el tiempo malo nos alcanzaría? Tal vez sí, pero no nos agarraría desprevenidos. En cambio, el insensato, si le viene el día malo, ¿qué hace? Pues, ¿y ahora quién podrá defenderlo? En el verso ahora, ¿cómo es que podemos andar? ¿Cómo es que podemos aprovechar bien el tiempo y andar prudentemente? En el verso 18 dice, bueno, pues terminemos el verso 16, porque los tiempos son malos, así pues, no seáis necios, sino que entender cuál es la voluntad del Señor. Verso 18. No, ¿cómo aprovechamos bien el tiempo? Parecía ser que ya en aquellos días del apóstol Pablo, parecía ser que ya en aquellos días de la vida de la iglesia, de esos días, la gente como que se dieron a la tarea de irse involucrando en las cosas que comúnmente hacían anteriormente. Y entonces como que había personas, oigan lo que le voy a decir, como que había personas dentro de la iglesia, dentro de la misma iglesia, que Pablo se dio cuenta que no estaban aprovechando el tiempo, sino que andaban como necios, y entonces dice que le estaban entrando al tequilazo. ¡Santo! Porque ahí dice, ¿cómo vamos a aprovechar bien el tiempo? Pablo dice, entonces anden como maestros, anden como sabios, y no os embriaguéis con vino. Será entonces que ya había hermanos en aquel tiempo que dentro de la iglesia se echaban sus vinos. Amén. Santo. Entonces le dice Pablo, no se embriaguen con vino. Eso quiere decir que sí había hermanos. Oiga lo que le voy a decir. Yo sé que hay hermanos, inclusive que son pastores, que saben esto. Yo sé, a mí nadie me lo ha. Yo sé de pastores que predican y que se avientan sus farolazos. Es más, han estado predicando con el vaso de vino en la mano. Pero en aquellos días el apóstol Pablo ya sabía que la vida de la iglesia de los de Éfeso, que eran personas que se habían convertido de los ídolos al Señor, les costaba dejar algunas cosas. Y entonces una de las cosas que les había costado dejar era el levantamiento de botella. Y entonces Pablo dice, no os embriaguéis con vino.
Porque ¿cómo sabía Pablo? Oiga, hermano, ¿cómo sabía el apóstol Pablo que el vino causaba desilusión? ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo sabía Pablo cuando dijo, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución? Dijo. ¿Será que había visto la conducta de algunos hermanos? ¿Será que Pablo se había dado cuenta que algunos hermanos de repente se echaban sus vinos y llegaban a la iglesia y de repente andaban todos desilusionados? Y digo, no se embriaguen con ese vino, porque ese vino causa desilusión, y por eso es que después vienen todos desanimados. Hermano, aunque usted no lo crea, en estos tiempos que son tan malos, hay todavía siervos de Dios que se echan sus vinitos. No escondidas, no. En la iglesia. Y ¿sabe qué es lo tremendo? Que esos mismos están predicando. A mí un día, hermano, casi me da un shock. Un día que me pasaron un video donde hermanos que yo conocía, hermanos con los cuales yo conviví, subieron un video donde el pianista está borracho y el pastor de esa congregación estaba también borrachísimo, y otro que estaba con ellos que era mi siervo de Dios, hablando puras malas palabras. Y Pablo ya sabía que había gente insensata, que había gente necia dentro de la iglesia. Y por eso Pablo dijo, miren cómo andan. No escribieron esos versos nomás por nomás. No, Pablo sabía que había gente que se embriagaba con vino y que después venían desilusionados. Y entonces les dijo, sean más bien llenos del Espíritu Santo. Un día me dijo un hermano, fíjese que a mí me recomendaron, dijo. Fíjese que a mí me recomendaron que para este virus, dijo, un tequilazo, dijo, con limón, se le quita. Eso me dijo. Y le dije, ¿tú te lo aventaste? Sí, me dijo. ¿Y cómo te sentiste? Pues casi se me quitó, dijo. Me tuve que aventar 2. Hermano, hay gente que hoy en día está caminando imprudentemente, no sabiendo que los tiempos que estamos viviendo son tiempos bien malos, en los que parece que lo que está diciendo Pablo, se lo voy a traducir de esta manera, en los que lo que Pablo está diciendo es que lo que te mantiene o te va a mantener en estos tiempos firme y como sabio, como maestro, es que busquemos la llenura del Espíritu Santo. Entonces Pablo dice, ¿cómo va a caminar un sabio? Buscando la llenura. ¿Y cómo va a caminar un necio? Embriagándose. Y luego mire lo tremendo que dice Pablo, que cómo relaciona, porque parecía ser que los versos más adelante está hablando de una vida devocional de un creyente que se mantiene dentro de un culto o se mantiene haciendo culto, porque ahí dice Pablo, dice el apóstol Pablo, hablando, dice, sean más bien llenos del Espíritu Santo. Bueno, entonces lo primero para andar como sabios y saber el tiempo que estamos viviendo es llenémonos del Espíritu Santo. Muy pocas personas cuando van a la iglesia lo primero que buscan es que el Espíritu Santo los llene. Hay veces que hay gente que va a ver quién vino, a ver quién llegó, y voy a ver si llegó aquella muchacha que me gusta, voy a ir a la iglesia a ver si se están llegando todos los hermanos, o voy a llegar a ver para que el pastor no diga nada, que no vine. No, venimos para buscar la llenura del Espíritu Santo. Así es. Segundo, ¿cómo voy a andar? ¿Cómo voy a ser sabio? ¿Cómo voy a caminar yo? Hablando, dice Pablo, entre vosotros con salmos. Aquí me llamó la atención, hermano. ¿Qué más entonces? ¿Qué más estará hablando la iglesia? ¿De qué manera se está conduciendo la iglesia en estos días? ¿Qué es lo que más hablamos? ¿De qué es de lo que más hablamos? Es que ayer jugaron
las Chivas y ganaban, le metían. No, hombre, de eso ya no hable. Amén. Es que dicen que van a pasar a los playoffs. A mí qué me interesa, hermano. Yo fui pero aficionado al fútbol y era, alguien tal vez le parezca yo muy cuadrado, qué sé yo, pero antes yo era aficionadísimo, hasta caminando me iba al estadio. Y cuando el Señor me alcanzó, dije, en el nombre de Jesús, mi vida la voy a dedicar al Señor completamente, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Pero ahora inclusive a muchos el Señor les ha cambiado la manera de hablar, porque ahora Pablo dice, ahora hablen entre vosotros, que lo que más haya en sus pláticas sean salmos, dice. Aleluya. Hermano, es que ¿qué hablamos en estos días? ¿Qué días que son malos? Si somos prudentes y sabios, cuando te juntas con un hermano, ¿de qué vas a hablar? ¿De qué vas a hablar? Le vas a decir, ¿qué pasó? No, ¿te acuerdas de aquella señora? No, ¿de qué vamos a hablar? Hablar del Señor. Hermano, ¿cómo estás? Mira qué bendición. El Señor anoche me dio un sueño, el Señor tuvo una visión en la mañana. Fíjate, hermano, que hoy evangelicé. Eso es lo que uno puede ir hablando entre vosotros salmos. Que haya en tu boca himnos. Cuando vas para tu trabajo, ¿qué cantas? Si eres sabio, vas a ir cantando, alguien está aquí y yo sé que es Cristo. Pero si eres insensato, vas a ir, no vale la pena. Vaya. No, como sabios, hablando salmos, himnos. Es decir, lo que está diciendo Pablo es, entre más se mantenga uno en las cosas de Dios, más vas a estar caminando como sabio. Hablando entre vosotros salmos, que haya himnos en tu boca. Cuando te vas a tu casa, cuando cuando vienes para la iglesia, ¿a quién vienes escuchando? ¿Vienes oyendo una predicación o estás oyendo al cucuy de la mañana? Oigan, hermano, caminemos como sabios. Me recuerdo que yo trabajé con un hermano hace años, pero quiero aclarar que este hermano no era de los ministerios de nosotros. Era un hermano que era de otra denominación. Yo trabajé con él de jardinero. Yo no era cristiano en ese tiempo, pero él en las mañanas, todos los días, oía los chistes de un locutor que salía en la mañana, no me recuerdo su nombre, pero oía un locutor. Y todas las mañanas, desde que yo me metí a su carro, él prendía la radio y buscaba los chistes de ese locutor. No le voy a decir el nombre. Y ya por allá en la tarde, cuando ya estábamos terminando de trabajar, ponía una alabanza. Pero todo el día. De ahí hasta me aprendí yo algunos chistes, ya me olvidé de ellos. Pero hermano, ¿qué dice Pablo? ¿Qué hay entre vosotros? ¿Qué hay? ¿Pláticas de a saber qué? ¿O hay salmos? ¿O hay himnos? ¿No te ha pasado que vas caminando, vas para la tienda y de repente te baja una alabanza? Sí, y la estás cantando. Amén. ¿Sabía usted, para los que han oído mi testimonio cuando yo me casé, sabía usted que por esa causa, por esa razón, fue que mi esposa se dio cuenta que yo era cristiano? Estaba sentado jugando dominó con el dueño de un restaurante en un lugar, y cuando ella entró al restaurante para pedir lo que iba a llevar de comida, dijo que había entrado por casualidad a ese lugar, y cuando ella entró, el dueño se metió adentro a servir lo que ella iba a pedir. Y cuando yo me recuerdo que yo empecé a cantar, libre, yo soy libre. Ah, usted es cristiano, dijo. Sí, le dije, se me nota. Sí, bastante, dijo. Oh, mire. Pero fue de la forma que ella se dio cuenta que yo era creyente. Ahora, Pablo dice que hay entre vosotros
no se embriaguen con vino, antes bien sean llenos del Espíritu Santo, y que haya entre nosotros, cuando estén hablando, haya salmos, haya himnos. Amén. Hay hermanas que solo se juntan para hablar mal del pastor. No, hombre, júntense para estar hablando salmos, para hablar, para cantar con himnos. Aleluya. Y oiga lo que dice Pablo, que haya cánticos espirituales. Por ahí alguien le ha de haber llegado. Que haya cánticos espirituales. Cantando y alabando, oiga, en vuestro corazón. Hermano, ¿cómo te va a encontrar el Señor cuando venga? Embriagado de vino o embriagado del Espíritu Santo, y fluyendo en tu corazón salmos, himnos, cánticos. Ahora, según leyendo yo este pasaje, me doy cuenta, hermano, que cuando el Espíritu Santo te llena, inclusive te puede dar hasta cantos. No necesariamente puede ser tu partícipe de un grupo de alabanza o un músico, no. La mayoría de cánticos que el Señor ha dado, preciosos y bellos, no son de gente muy diestra para la música. A mí el Señor, se lo digo no por vanagloria ni porque me esté dando alardes de nada, pero a mí el Señor me ha dado alrededor de más o menos como unos 20 cantos. Y uno los ha cantado en otras iglesias, pero eso lo hace la llenura del Espíritu Santo. ¿Quieres que Dios te dé un cántico y después ese cántico sea usado? Busquemos la llenura del Espíritu Santo. Amén, así es. Alabando en vuestros corazones, hermano. Imagínense, llega el esposo a la casa, llegó del trabajo, y usted ya no le tenía comida ni nada, porque a veces a las hermanas todo se les olvida, y llegó del trabajo, y entonces usted llegó: Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive en mí. Ya me hiciste me hiciste el almuerzo. Fíjate que no pude porque me quedé dormida. Ya ves que hoy en estos días como hace calor, y usted, como está lleno del Espíritu Santo, como hay himnos y como usted es sabio, usted le va a responder: no te preocupes, yo me voy a hacer un huevito estrellado. ¿Quieres que te haga uno? Aleluya. Si hay cánticos, si hay lleno del Espíritu Santo, y si no, ¿qué va a hacer? Claro, también si la hermana pasó todo el día ahí en el Facebook y pintando, también, no se pasa, hermana. Pero ¿cómo le va a responder? No te preocupes, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive en mí. Yo me lo voy a hacer, no te me agüites, vengo lleno del Espíritu Santo. Pero si no, pero si le ofrecieron una subida fría en el trabajo y se la va a llegar el hermano echando lumbre, pateando hasta el pobre perro, va a tener que esconderse, y anda como necio, no anda como sabio, no está aprovechando bien el tiempo. Por eso, en estos tiempos, si algo debe de ver en el corazón del creyente, si algo debe de ver en la vida de un creyente, es que haya salmos, que haya himnos, que haya llenura del Espíritu Santo. Luego dice: cánticos espirituales cantando y alabando en vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo. El lleno del Espíritu Santo, el que anda sabiamente, no va a estar reclamándole a Dios por qué no le concedió su deseo o su capricho, y le va a dar las gracias a Dios siempre, porque anda como sabio, está aprovechando bien el tiempo, sabe que los días son malos, y por eso sabe que hay cosas que Dios hace y las permite, y nosotros tenemos que darle gracias a Dios por eso. Amén. Sí, Señor. Si andamos como sabios, pues. Si andamos como necios, vamos a decir: Señor, es que mire, hermano, a veces Dios, eso creo que lo enseñé hace poquito, Dios hace lo que le place y a veces permite cosas para que nosotros caminemos sobre esa voluntad, y para ir viendo que la voluntad del Señor se cumple, a veces, aunque a nosotros no nos parece lo correcto, y a veces pensamos que Dios no actuó bien. No, hermano, si usted anda como sabio,
Si usted es como ya maestro, usted va a ver que lo importante es ser lleno del Espíritu Santo, que haya canción en tu boca, que haya cántico dentro de ti, y entonces vas a darle gracias a Dios siempre. Voy terminando. Usted sabe que yo soy corto y rápido. Dice, dando gracias, verso 20, dando gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. ¿Cómo van a ser las mujeres llenas del Espíritu Santo? ¿Cómo van a andar? ¿Cómo van a andar las hermanas? ¿Cómo van a andar las hermanas como sabias? Ese ya es para usted, hermana. Verso 22. Mujeres, estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. ¿Quiere andar como sabia, hermana? Ah, ya no se vieron amén ni por el teléfono. Pero ¿quiere andar como sabia? ¿Quiere ser prudente? ¿Quiere ser maestra? Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos. Dice que ese mensaje le gusta mucho a los hombres. Dígale, hermano. Un día yo oí, cuando estaba yo a la par de unos hermanos, decía, ya viste, le decía a la hermana, ya viste, y tú no te sometes, y si no te sometes, te somato, le dijo. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. ¿Quieren dar como sabia, hermana? Sí. Ah, bueno. Mujeres, estén sometidas a sus propios maridos, como si lo estuvieran haciendo al propio Señor, dice, porque el marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo el mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estar a sus maridos solo en algunas cosas, dice. ¿Verdad? ¿Así dice? No. A esa parte de ese verso no les gusta, ¿verdad? Dice, se lo voy a volver a leer. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos. ¿En qué? En todo. Ah, pero aquí viene. ¿Quiere andar como sabio, hermano? Prudente. Amén. Esto es para los maridos casados, no los solteros. Pero oigan, maridos, amad a vuestras mujeres. Gracias a Dios que como estoy predicando yo solo aquí, no veo así caras como cuando estaba toda la iglesia. Pero maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Aquí nos compromete a todos los hermanos. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros los maridos vamos a ser los responsables de presentar a nuestras mujeres, aunque Pablo está diciendo que así mismo está como Cristo presentando a la iglesia, limpiándola y cuidándola y guardándola. De la misma manera Pablo está traduciendo de que los maridos tienen esa función, porque oiga, a los maridos, ya estoy predicando otro tema, ese no es, pero a los maridos les van a pedir cuentas de su mujer. ¿Cómo está eso? Sí. Si Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para cuidarla, es decir, hubo sacrificio. Para Cristo
cuidar a la iglesia y levantarla, tuvo que haber un sacrificio. Entonces, de la misma manera, el Señor está diciendo, Pablo está diciendo que el marido, si ama a su mujer así como Cristo amó a la iglesia, es decir, que también ahí va a haber un sacrificio. Porque muchos, yo he encontrado, perdón que le diga esto, hermano, pero he encontrado muchas parejas, muchas. Ya hoy en día no me he topado con algunas, pero he encontrado muchas parejas que ya tienen como 25 o 30 años de casados y ¿saben qué dicen los maridos? Hermano, yo ya no la aguanto. ¿Pero por qué no la aguantas? Mira, es que ya se puso media fea. Si cuando yo la conocí parecía tenía cintura de abeja. Hoy tiene cintura como de oveja. No, así no, hermano. No, te la dieron para cuidarla y te van a pedir cuentas, nos van a pedir cuentas de ella. Por eso dice el verso 28, así también deben amar los maridos a sus mujeres. Pero hubo sacrificio. ¿Qué es un sacrificio, hermano? Ya hay maridos mandándole al gimnasio y comprándole Herbalife y For Life y Media Life y OmniLife y no hay modo, hermano, pero eso sí no la lleva a cenar ni nada, pero le he comprado un gran puñón de vitaminas para que se adelgace. Hermano, yo sé por qué no me metí por ese lado, pues yo le iba a hablar de eso. Pero así también, bueno, estamos hablando de andar como sabio, ¿verdad? Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos, dice. Qué tremendo, hermano. Y luego dice ahí, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Sí un sacrificio? ¿Quién se pone más feo después de 25 años en una pareja? ¿El hombre o la mujer? Quisiera que los hermanos que están viendo respondieran ahí. ¿Pero quién se pone más desfigurado? Los dos. Los dos, hermano. A uno ya uno tenía bien lisita aquí esta parte, ahora ya aparecen unas grandes patonas de dinosaurio ahí. A mí mi esposa me dijo, se lo he repetido muchas veces, me ha dicho, no, ya parece que traes un costal allá atrás, te estás poniendo pelón. Bueno, pues si ya. Pero cuando yo fui joven, envejecido, no he visto justo desamparado ni estudiante que mendigue el pan, pero yo, cuando era joven, pues. Pero llega el tiempo en que como tú andas como sabio y no imprudente, tienes que aprovechar bien el tiempo. Y si eres sabio, no vas a andar viéndole los defectos a tu esposa. Porque para eso sí somos buenos nosotros, ¿verdad? Así es que, hermano, en el nombre de Jesús, aprovechemos bien el tiempo y seamos sabios. Y las mujeres sabias, que haya entre nosotros cantos, que haya entre nosotros salmos, que haya llenura del Espíritu Santo. Así es que yo los demás versos ya fue pilón, hermano, porque eso no los tenía yo en mi lista. Así es que, amada hermana y amado hermano, aprendamos a caminar como maestros. En la palabra sabios, sapés, que quiere decir prudente o sabio. Y a sofos, necio y sensato, es una persona imprudente. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, en esta noche, te agradezco por tu palabra. Te agradezco que nos has sostenido. Pero ahora yo te pido que nos enseñes a andar
porque sabemos que a veces necesitamos la ayuda, pero hoy queremos aprovechar bien el tiempo, sabiendo que los días son malos y que no busquemos embriagarnos con otras cosas del mundo. Antes bien, que busquemos la llenura del Espíritu Santo para que aprendamos a caminar más sabiamente. Queremos caminar como sabios, como maestros, y queremos aprovechar bien el tiempo. Gracias Señor, porque tú nos permites que caminemos sabiamente. Estamos agradecidos contigo, que tú has sido fiel, que tú eres bueno. Gracias Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. Muchas gracias Señor. Gracias por tu palabra. Gracias. Gracias Señor. Vamos a terminar este tiempo cantando al Señor y pidámosle a Dios que nos dé sabiduría. Pidámosle a Dios caminando sabiamente, que haya salmos, que haya himnos. ¿Cómo le respondemos a nuestra esposa cuando hizo algo que no estuvo bien? Le respondemos ásperamente, no somos sabios para responder. No sabemos que estos tiempos son malos y que ya no debemos de actuar como actúa el mundo, que van como insensatos, sino ser sabios y entendidos, aprovechando la llenura del Espíritu Santo, y que haya salmos, que haya himnos en nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, dele gracias. Los que están viendo ahí en su lugar, en su casa, dele gracias al Señor. Gracias Señor. Gracias Cristo. Dele gracias al Señor. Dele gracias a Dios. Gracias. En el nombre de Jesús. Padre, bendice a los hermanos. Bendice a tu pueblo. Bendícenos a los que están viendo, a los que están aquí. Bendícenos a todos, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Ahí en su lugar reciba administración. Gracias. Reciba la administración del Señor. Tú eres el alfarero.
gracias. Esa es nuestra oración, Señor, que tú nos moldeas a tu imagen, que tú nos moldees, Señor, al varón perfecto. Sabemos que tú, Señor, eres el alfarero y nuestra vida está en tus manos. Sigue transformándonos, sigue cambiándonos, Señor, para cada día más ser más como tú. En el nombre de Jesús. Amén.